Les decía que supongamos ahora que el nivel de producción es I0 porque suponemos que el precio de la mercancía regulado en el mercado es P0. Y sabemos que la empresa va a decidir producir aquella cantidad que, dado el precio, iguala el costo marginal con el precio. Como ese precio supone un costo marginal superior al costo variable medio, la cantidad producida es positiva. Porque recuerden, si el precio es mayor al costo variable medio, o sea, si vale la condición inversa, M es la diferencia al contraria, digamos. M es P menos el costo variable de producir I. Esto es M. Con lo cual, cuando produzco, pago costos fijos menos M. Con lo cual, me conviene producir. Si cubro los costos variables, me conviene producir. Eso es lo que habíamos concluido antes, yo lo mostré la condición opuesta. Si el precio está por encima del costo variable medio, me conviene producir porque pago costos fijos, o sea, mis costos son costos fijos menos un valor, mientras que sí, o sea, necesariamente esto, los costos fijos menos M son necesariamente menores a los costos fijos porque M tiene un valor positivo. Ergo, me conviene producir. Entonces, supongamos que el precio es mayor al costo variable medio, la empresa decide producir la cantidad de I0. Pero cuando el precio es mayor a la cantidad, al costo variable medio, el costo, o sea, el costo marginal es mayor al costo variable medio, también tenemos que ver qué pasa con los costos totales. ¿Cuáles son los costos totales? Los costos totales son los costos variables medios por la cantidad producida. Perdón, los costos medios totales por la cantidad producida. O sea, a ver si lo puedo poner aquí, con otra slide. Pero el costo medio de producir I es igual al costo total de producir I sobre I. Con lo cual, el costo total lo podemos expresar como el costo medio de producir I por I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Si el costo medio de producir I es esta cantidad, o sea, esta vertical que tenemos aquí, y es todo esto, los costos totales están representados por este rectángulo que tengo graficado aquí. Es I por el costo medio de producir esa cantidad. Y para cualquier cantidad que yo quiera hacer, voy a poder hacer la misma representación. Mientras que el ingreso de producir la cantidad I es la cantidad total producida, perdón, la cantidad total producida
la cantidad total producida multiplicado por el precio. Cantidad total por el precio, o sea, por esta ordenada, me da este rectángulo grande que está aquí, mientras que los costos son este rectángulo que está aquí, la diferencia, lo que está en azul, son los beneficios como diferencia entre el ingreso total y los costos totales. O sea, la empresa tiene ingresos totales que son el ingreso total es igual a P por I, los beneficios, ahora les digo por qué dice BE, son el ingreso total menos el costo medio por I, o si quieren por el costo total, que es igual al P por I menos el costo medio de I, o también lo podemos expresar como P por I menos el costo medio de I. ¿Está bien? Sacando factor común I. Si I menos el costo medio de I, perdón, I menos P. Si P menos el costo medio de I es positivo, si esta distancia es positiva, y esta distancia no es otra cosa que la diferencia entre el precio y el costo medio, ¿está bien? Si esta variable, digamos, la altura del rectángulo es positiva, la empresa va a realizar beneficios que llamamos extraordinarios simplemente porque entre los costos incluimos el beneficio normal de la empresa. La empresa que está produciendo una cierta cantidad paga factores productivos y entre el pago de los factores productivos incluye la remuneración normal del capital. Todo muy bien, pero cuando el precio está por encima del costo medio, lo que estamos diciendo es que la empresa está pudiendo pagar los factores productivos, pero además está pudiendo obtener una ganancia sobre el pago a los factores productivos. Y como entre el pago a los factores productivos está la ganancia normal, la ganancia que obtiene es extraordinaria. Entonces, en este caso que está graficado aquí, la empresa obtiene una ganancia extraordinaria que se computa como, gráficamente, digamos, el rectángulo azul. Este azul clarito, transparente. Entonces, esta empresa está realizando beneficios extraordinarios. ¿Qué va a pasar cuando se realizan beneficios extraordinarios? ¿Qué va a generar que haya un sector que tiene beneficios más altos que el resto? Y bueno, cuando en un sector se realizan beneficios más altos que el resto, este es el punto anterior y cero, van a pasar, la cosa que se explica en los textos, digamos, la típica es, hay un sector que tiene más beneficios que el resto de los sectores, eso va a generar que nuevas empresas lleguen al mercado, y cuando esas empresas lleguen al mercado, la oferta de la mercancía I va a aumentar, y con el aumento de la oferta, si la cantidad demandada no cambió, el precio va a caer. ¿Hasta dónde va a caer? Y hasta dónde sigan llegando empresas al mercado. Y esa llegada de empresas al mercado va a ocurrir siempre que el beneficio extraordinario sea positivo. Entonces, en el largo plazo, o sea, cuando pueda haber entrada y salida de empresas al mercado, el precio de la mercancía va a caer hasta que exactamente permita cubrir los costos medios. O sea,
La empresa individual, cuando lleguen empresas nuevas al mercado, va a contraer su producción hasta que, dada la curva de costos medios, el precio caiga lo suficiente para exactamente cubrir los costos medios. Este gráfico en realidad tiene un error que no es tan fácil de corregir en el texto, y es que la curva de costo marginal debería también pasar por aquí. A ver si lo puedo graficar. Digamos, supongamos que la curva de costo marginal fuera una recta en vez de ser así, fuera la parte creciente una recta, la curva de costo marginal debería también coincidir con el nivel de producción. O sea, como está graficado en el gráfico que tengo aquí, la empresa debería producir una cantidad Y estrella que no está sobre su curva de costo marginal. Y eso es un error bastante grosero, digamos. Entonces, la empresa debería producir la cantidad que está sobre la curva de costo marginal, que coincide en este punto con el costo medio. Pero lo que quiero marcar más allá de la curva es que el precio va a caer hasta que la curva de costo medio coincida con el precio y también, si estuviera bien hecho el gráfico, con la curva de costo marginal. Así lo tienen graficado en el texto respectivo. Entonces, en el largo plazo, la empresa va a vender aquella cantidad que le permita exactamente cubrir sus costos. Si las empresas hubieran tenido pérdidas, es decir, podría ocurrir, esto va a ser un poco, vamos a insertar una diapositiva, a ver si lo puedo hacer. Podría ocurrir que el precio fuera no el que grafiqué originalmente, sino que fuera ¿está bien? Entonces, si este es el precio, la empresa produce esta cantidad, pero la diferencia entre ingresos totales y costos totales ahora no está dada por una diferencia positiva, sino que es una diferencia negativa. Si pudiera hacerlo más prolijo, digamos, esta diferencia que está aquí. Ahí. Ahí. Esta recta que está acá arriba debería llegar hasta el costo medio, no pasarse, digamos. Y entonces lo que habría sería una pérdida, que la podríamos graficar de la misma manera que antes, pero yo sé que esto es molesto para ustedes. Si este fuera el precio, acá la diferencia entre ingresos y costos, si esta negrita fuera el precio, esta diferencia, este rectángulo sería pérdidas. ¿Qué significa que hay pérdidas en este caso? Significa que produciendo esa cantidad no se logra remunerar al capital de la manera normal, porque yo pago
los factores productivos a su tasa normal, pero el capital, una vez que pagó los factores productivos a su tasa normal, se quedó con una remuneración, no necesariamente una pérdida, pero inferior a la normal. Y entonces lo que vamos a observar es el movimiento inverso. Se van a ir capitales a otras ramas, eso va a subir el precio y lo va a subir hasta justamente el mismo punto que teníamos aquí. Es decir, hasta que se cumpla la condición que iguala el costo medio con el precio. Lo que significa es que a largo plazo, la curva de oferta, digamos, la empresa individual va a vender una cantidad que le permita exactamente cubrir sus costos medios. Y eso tiene repercusiones a la hora de pensar cuál es la curva de oferta de la industria, no ya de la empresa. La curva de oferta de la industria la podemos pensar como una curva de oferta que a corto plazo es simplemente la curva de oferta del costo marginal. El costo marginal es creciente en el corto plazo. Ahora, en el largo plazo, si hay rendimientos constantes a escala, o sea, si los costos no cambian, los costos por unidad producida no cambian con el incremento de la producción, la curva de oferta de la industria es una curva que refleja el costo marginal a largo plazo, pero ese costo marginal a largo plazo es exactamente una curva horizontal. ¿Por qué es una curva horizontal? Porque los costos de los factores no cambian, por definición. O sea, W1 y W2 no cambian. Y si hay rendimientos constantes a escala, la curva agregada es la suma de las curvas de oferta individuales, cada una al nivel de costo medio mínimo. En el corto plazo, como tenemos aquí, la curva de oferta individual es simplemente la suma de las curvas de oferta individuales. Y tienen todas pendiente positiva porque la curva de oferta individual de cada empresa tiene pendiente positiva porque su costo marginal es positivo. La curva de oferta individual, entonces la sumamos para cada uno de los precios, las cantidades que cada empresa está dispuesta a ofrecer, y obtenemos la curva de oferta de la industria, o sea, de todo el sector productivo, de todo el sector tomate. Pero a largo plazo, las empresas que producen con costos mayores desaparecen y las que producen con costos menores tienden a apropiarse de todo el mercado. Solo las que producen en un nivel de precio que el costo marginal coincide con el costo medio, como vimos antes, va a subsistir. Aquí, como ven, el costo marginal corta a la curva de costo medio en el nivel del precio, lo que yo había hecho mal antes. Ahora, abandonan las empresas que tienen pérdidas. Entran las empresas que cuando hay ganancias. Todas adoptan la misma tecnología. La curva de oferta, entonces, de la industria, la podemos pensar como una curva horizontal al nivel de costo medio mínimo. Aquí tenemos un gráfico sacado de Varian. Aquí tenemos la demanda del mercado y aquí tenemos las curvas de oferta de corto plazo de 1, 2, 3, 4, 5 en empresas. Cuando hay una única empresa, el precio es el que interseca la curva de demanda y la curva de oferta al nivel de mercado. ¿Está bien? En este nivel de precios, dado que el costo medio es P estrella, hay ganancias extraordinarias por lo que vimos antes. P estrella es el costo medio mínimo. Ingresa una nueva empresa y sigue habiendo ganancias extraordinarias.
ingresa una tercera empresa y, si bien las ganancias extraordinarias son fuertes, cuando ingresa una nueva empresa más, el precio cae tanto que no permite cubrir los costos medios mínimos. Entonces, cuando hay un número finito de empresas, el precio se ubica un poquito por encima del costo medio mínimo. Pero no obstante eso, no es que se ubica arbitrariamente por encima del costo medio mínimo, sino que si se subiera un poco más, generaría la nueva llegada de empresas. Por ejemplo, aquí la demanda se desplaza y cuando la demanda se desplaza, permite cubrir la llegada de una nueva empresa porque al nuevo precio, con la misma cantidad de empresas que había antes y una empresa más, la curva de oferta se desplaza tanto que, perdón, la curva de demanda se desplaza tanto que permite el ingreso de una nueva empresa incluso con beneficios extraordinarios. O sea, lo que quiero marcar es que si bien los beneficios son positivos, nunca son tan positivos y nunca impiden la llegada, o sea, nunca impiden la llegada de nuevas empresas. Impiden cuando hay nuevas empresas que el precio caiga por debajo del costo medio mínimo. Siempre terminamos oscilando alrededor del costo medio mínimo. Cuando llegan nuevas empresas al mercado, el precio cae lo suficiente para expulsar a esas empresas. Entonces, no obstante, el precio nunca coincide con el costo medio mínimo, por un problema de indivisibilidad, estamos siempre oscilando alrededor del costo medio mínimo. Entonces, cuando llegan nuevas empresas, cuando hay más demanda, eso permite la llegada de nuevas empresas. Si seguimos expandiendo la demanda, digamos, los puntos relevantes van a ser un punto de la curva de oferta, van a ser un punto como el P', como el P segunda, como el que está acá, es decir, siempre alrededor de la curva de oferta. Si lo hiciéramos con muchas empresas, terminaríamos determinando una curva de oferta de la empresa que es perfectamente horizontal al nivel de costo medio mínimo. Aquí tenemos un gráfico en el que la primera curva de oferta es más bien vertical. Cuando hay más demanda, llegan nuevas empresas que hacen la curva de oferta cada vez más horizontal, porque a medida que llegan más empresas, la curva de oferta de corto plazo se hace más horizontal. Y cuando la curva de oferta, digamos, está compuesta por muchas empresas, es tan horizontal que la podemos aproximar como horizontal al nivel de costo medio mínimo. Cuanto más empresas hay en el mercado, más horizontal va a ser la curva de oferta y entonces la podemos representar como una curva de oferta horizontal al precio que cubre el costo medio mínimo. Y entonces, podemos concluir que la curva de oferta de la industria en el largo plazo coincide con una línea horizontal al nivel de costo medio mínimo. Una conclusión análoga llegaríamos si lo que pensamos es que lo que operan en el mercado son rendimientos constantes a escala, porque van llegando empresas nuevas que duplican, triplican, cuatriplican la escala, y como los costos por unidad no cambian, entonces lo que tenemos es que la mayor oferta puede satisfacerse al mismo costo por unidad que antes. Y entonces, en el largo plazo, los costos son horizontales al nivel de costo medio. Bueno, con esto terminamos digamos, podría hacer un gráfico, pero una cosa así, digamos, en
largo plazo, podemos entonces pensar que la curva de oferta es perfectamente horizontal al nivel de costo medio mínimo y la curva de demanda determina, con pendiente negativa, determina la cantidad a producir. El precio se fija por las condiciones de oferta, o sea, por el costo medio mínimo, precio igual costo medio mínimo, y la demanda determina cuál es la cantidad a producir. Esta es la demanda, esta es la oferta, y repito, la idea de que la oferta es perfectamente horizontal la podemos aproximar ya sea por la competencia, que van sumando nuevas empresas y que a largo plazo determinan una escala productiva que va duplicando, triplicando, etcétera, o sea, hay costo medio invariado, o uno podría pensar que hay una única empresa que va expandiendo su producción y que tiene rendimientos constantes a escala. Entonces, cuando va expandiendo su producción, el costo por unidad no se modifica. Como decía, esta es la última slide de la cuestión de la teoría de la competencia. Les propongo hacer una pausa de 20 minutos hasta las 6 menos cuarto y hacemos un par de ejercicios más. Yo subí a la guía, a la página de la UNAG una tarea 4 que tienen que hacer, que está en la solapa de equilibrio parcial. Tienen hasta el viernes que viene, no este viernes sino el otro, para entregarla. Así que querría hacer algunos ejercicios más para poder, bueno, dar por concluida la parte de equilibrio parcial, digamos, la parte de producción. Si no tienen ninguna pregunta, nos desconectamos. Si tienen alguna pregunta, obviamente abro el espacio. Si no tienen preguntas, entonces nos vemos en menos cuarto. Voy a desconectarme aquí.